¿Te imaginas vivir en una casa que vale más de 3.500 millones de dólares, que tiene 27 pisos, 600 empleados, un garaje para 168 autos de lujo, un helipuerto y una sala que arroja copos de nieve artificiales? Pues existe, y te voy a mostrar cómo es por dentro de la mansión más cara del mundo. No te lo pierdas. Estás en God of Luxury. Recuerda suscribirte si quieres saber cómo viven tus celebridades favoritas y sus familiares. Vamos allá con este episodio. Y si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos links en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado. La residencia más costosa del mundo se encuentra en el corazón de Mumbai, India, sorprendentemente cerca de una zona de bajos ingresos. La renombrada Alta Mountain Road es el hogar de Antilia, la vivienda más valiosa jamás construida. Este edificio de 27 pisos y 180 metros de altura ofrece vistas impresionantes del mar Arábigo. Aunque técnicamente es la segunda casa más cara del mundo, con el Palacio de Buckingham valorado en alrededor de 5.000 millones de dólares, Antilia es la residencia privada más cara, con un valor estimado de hasta 2.000 millones de dólares. El Palacio de Buckingham es considerado una propiedad de la corona, lo que distingue a Antilia. El Palacio de Buckingham, con su lujoso anuncio en la lista de bienes raíces, es un lugar que muchos desearían mudarse. Un video informativo te lleva en un recorrido virtual por la propiedad, permitiéndote deleitarte con la belleza de esta impresionante residencia. El rascacielos de 27 pisos tiene la apariencia de un edificio de 50 a 60 pisos debido a sus techos altos. Algunos de los pisos inferiores albergan un estacionamiento de varios niveles con capacidad para 168 vehículos, incluyendo coches de lujo como el Maybach de 5 millones de dólares. También hay una estación de servicio en el estacionamiento. Para aquellos que prefieren el aire, la casa cuenta con 3 helipuertos en el techo. A pesar de que tanto el estacionamiento privado como el helipuerto infringen las leyes de vivienda de Mumbai, no se ha obligado al propietario a hacer cambios. Por encima del estacionamiento hay un vestíbulo con 9 ascensores que llevan a un centro recreativo de 2 pisos con piscina, gimnasio, sala de juegos, estudio de danza y estudio de yoga. En este nivel, Jeff Bezos transformó su físico de vendedor de libros a vendedor de todo lo que desees. Subiendo más, encontrarás un spa y un salón de banquetes. El salón de baile está adornado con numerosos candelabros de cristal que cubren el 80% del techo. La casa también cuenta con un cine con capacidad para 50 personas, varios balcones y terrazas y un hermoso jardín. Las plantas a lo largo del edificio ayudan a absorber la luz solar y mantener el interior fresco. Para escapar del calor y el bullicio de las calles de Mumbai, la casa está equipada con una sala de hielo con una máquina de nieve para crear un ambiente invernal. Es una característica creativa digna de Willy Wonka. La estructura fue diseñada por los arquitectos Perkins y Will, con sede en Chicago, y el diseño interior fue supervisado por la empresa australiana Lowe Holdings. A pesar de tener 4.000 pies cuadrados, la casa solo puede albergar a 6 personas, pero también cuenta con 600 empleados, incluyendo cocineros, limpiadores y guardias de seguridad, lo que hace que la mansión sea menos intimidante. Al revisar las estadísticas, noté que había más de 100 empleados por cada familia en el edificio. Este lleva el nombre de una isla legendaria conocida como la Isla de las 7 Ciudades. Según una antigua leyenda ibérica, los obispos se refugiaron en esta isla tras la conquista musulmana de España y establecieron 7 asentamientos ahí. Aunque no hay mucha evidencia que respalde esta curiosidad, nadie parece saber por qué los propietarios eligieron este nombre legendario para la isla. Sin embargo, ser multimillonario tiene sus privilegios, y uno de ellos es que nadie cuestione tus decisiones. Dada la forma única del rascacielos y su costo, que es 10 en lugar de 6, 7 u 8, es razonable suponer que el diseño de la casa es icónico o se basa en los diseños más audaces de su tipo, y esta suposición sería correcta. Esta impresionante estructura fue diseñada meticulosamente con influencias hindúes y está llena de simbolismo religioso. La casa en el piso 27 tiene 6 lados que simbolizan la tierra, el agua, el fuego, el aire, el sonido y la luz. Estos elementos están dispuestos de abajo hacia arriba para representar el acceso a la iluminación, no como en la serie de Nickelodeon The Last Airbender. La casa tiene 2 temas recurrentes, el sol y la flor de loto, que simbolizan la era de la rebelión. Los materiales utilizados para representar este tema son de mármol, no de vidrio. La casa tiene un santuario donde la familia de 6 personas reza regularmente. En la casa hay estatuas de muchos dioses hindúes, incluyendo a Ganesha, venerado como el destructor de obstáculos, y a Shiva, el dios hindú de la destrucción y la nueva creación.
Además de los temas religiosos, las flores de loto y el sol, se dice que la casa se inspiró en el océano Atlántico. No olvides dejarnos tu like y regalarnos tu suscripción para seguir enterándote de los lujos de otras de tus celebridades favoritas. Y te dejo esta pregunta: ¿qué te parece que es lo más increíble de esta tremenda casa? Deja tu respuesta en comentarios. El dueño de esta casa de $2.000 millones es Mukesh Ambani, un magnate del petróleo, presidente de Reliance Industries y sorprendentemente el hombre más rico de la India. Mukesh es responsable de una quinta parte de las exportaciones de la India, lo cual es notable considerando que la India alberga a 1/3 de la población mundial. El padre de Mukesh fundó la empresa que se convirtió en el mayor productor mundial de fibras e hilos de poliéster. Mukesh ha estado entre las 10 personas más ricas del mundo durante muchos años, y durante el auge del mercado de valores de 2007 fue considerado el hombre más rico del mundo. Sin embargo, recientemente ocupó el puesto 20. La fortuna de Mukesh se estima en $41.000 millones y tiene 61 años. Y en el caso que te dé la curiosidad, a 1 de enero de 2024 los 10 hombres más ricos del mundo son Elon Musk con un patrimonio neto de $251.3 mil millones, Bernard Arnault con $200.7 mil millones, Jeff Bezos con $168.4 mil millones, Larry Ellison con $135.3 mil millones, Mark Zuckerberg con $125.3 mil millones, Bill Gates con un patrimonio neto de $119.6 mil millones, y la lista es terminada por Warren Buffett, Larry Page, Steve Ballmer y François Bettencourt Myers. Venga, que la competencia para Mukesh está bastante fuerte, eso me queda claro. Mumbai, la capital comercial de la India, es conocida por su vibrante vida nocturna, lo que le ha valido el apodo de la ciudad que nunca duerme. Además, es el epicentro de la industria del entretenimiento de la India, lo que ha llevado a la creación del término Bollywood, una fusión de Bombay, el antiguo nombre de Mumbai, y Hollywood. Esta metrópolis alberga numerosas de las propiedades más valiosas del mundo, pero también es hogar de algunos de los barrios más pobres. Películas famosas como Slumdog Millionaire han retratado la vida en estos barrios de Mumbai. Cuando se inició la construcción de una casa de $1.000 millones en la ciudad, la reacción pública fue, en el mejor de los casos, mixta. Aunque la casa no se encuentra en la zona más acomodada de la ciudad, el contraste con las áreas de pobreza de Mumbai es palpable. Según una entrevista de 2010 con The New York Times, Prakash sugirió que la casa refleja en cierto modo la creciente brecha entre ricos y pobres en la ciudad. En Mumbai, el 40% de los niños menores de 5 años están desnutridos, evidenciando una brecha socioeconómica considerable. A pesar de esto, la familia Ambani, propietaria de la casa, ha participado en diversas actividades caritativas, incluyendo la apertura de un hospital. Nita Ambani, esposa de Mukesh Ambani, ha liderado numerosos proyectos de caridad. Además, Mukesh Ambani, antes de la construcción de Antilia, compró un avión de lujo de $60 millones como regalo de cumpleaños para su esposa. A diferencia de muchas familias adineradas, los Ambani tienen una sola residencia en lugar de varias propiedades alrededor del mundo. Inicialmente, la familia vivía en la misma casa que la madre y los hermanos de Mukesh, pero después de la muerte de su padre decidieron mudarse. Los hijos de Mukesh, Isha y Akash, recibieron su educación en universidades estadounidenses. Isha, la hija mayor, es recién graduada de la Universidad de Yale, y su hermano gemelo, Akash, y su hermano menor, Anand, son graduados de la Universidad de Brown. Aunque no es apropiado juzgar a Mukesh como padre, es notable que haya criado a 3 graduados de la Ivy League. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la mansión más cara del mundo. Un lugar que redefine el concepto de lujo y ostentación. Antilia, más que una casa, es un símbolo de poder y riqueza, un monumento a la opulencia en medio de una ciudad de contrastes. Pero más allá de su valor monetario, esta mansión nos deja una reflexión sobre la brecha socioeconómica que existe en nuestra sociedad y nos invita a cuestionar qué significa realmente la riqueza. Así que cuéntanos, ¿te parece lo suficientemente lujosa o podría ser aún mejor? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. ¡Hey! ¡Aún no te vayas! Un último recordatorio para recordarte que te suscribas, actives las notificaciones y dejes tu like. Venga, que así no te perderás nuestro video sobre tu celebridad favorita. Y por última vez, si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos enlaces en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado. Nos vemos en un próximo video.